Es un gusto que nos acompañen el día de hoy, que es la última plática en el cual nos acompaña el doctor Edgar Tapia para esta convocatoria del concurso Diseño NATRE 22. El día de hoy, antes de pasarle la palabra al doctor, me permite leer su semblanza. El doctor doctor en ingeniería estructural, profesor investigador del área de sustentabilidad y desarrollo tecnológico de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Ha publicado más de 80 artículos de investigación relacionados con la ingeniería estructural en congresos nacionales, congresos internacionales, así como revistas indizadas y reportes técnicos. Coautor de 4 libros relacionados con el análisis y diseño de estructuras, ha sido director de más de 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado en ingeniería. Asimismo, fue presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, SMIS, entre 2020 y 2021. Ha sido profesor visitante en la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, en el 2014. Ha realizado estancias de investigación en la École Polytechnique de Montreal, Canadá, 2008 y 2009. Y ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores de México desde el 2013. Así que sin más, el día de hoy, a nombre de Fundark MX, Yerda Corsa y Exatec Arquitectos, les damos la más cordial bienvenida. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o sugerencia, las pueden hacer en el chat. Entonces, sin más, bienvenido, doctor. Espero que se encuentre muy bien y el micrófono es todo suyo. Qué amables, pues gracias. Quiero iniciar agradeciendo a la Fundar que me ha hecho favor de considerarme para participar en este evento. Especialmente extiendo la invitación, el agradecimiento a la empresa Gardao Corsa que ha servido como enlace para poder participar o para conseguir esta comunicación ante Fundar y que me hayan hecho favor de considerarme a mí. Y lo que me pidieron que platicara con ustedes en esta tarde son observaciones sobre el diseño de edificios altos. No es mi intención que esta plática, que nos perdamos dentro de la plática en algunos aspectos técnicos. Sin embargo, definitivamente los vamos a tener que abordar. Entonces, en la primera parte de la sesión, espero poder transmitir algunos conceptos teóricos de la manera más simple posible para que sea fructífera la segunda parte de la discusión sobre estos aspectos de análisis y diseño. Esta es una conferencia, por lo que les propongo que reservemos unos minutos al final de la plática para recopilar las posibles inquietudes o preguntas que pudieran haber en el foro. Pero esto no significa que a lo largo de la plática no puedan poner sus preguntas en el chat y con gusto podemos elaborar algún tipo de estrategia para poderlas recuperar hacia el final del evento. Estoy, pues por la agenda, estoy transmitiéndoles desde una sala en el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Espero que la señal sea lo suficientemente estable. Ya estuve verificando que así es, pero bueno, si llegara a tener alguna interrupción, tengo mucha confianza que puede ser solo de unos cuantos segundos y con gusto me reconecto tan pronto sea posible. Y finalmente les quiero pedir que sus micrófonos, si es que los pudieran abrir, ojalá sea posible que permanezcan cerrados para que se escuche la transmisión lo más claramente posible. De hecho, yo no sé si lo sepan, pero a mí mismo me gusta mantener también mi video cerrado con el propósito de que me escuchen claramente y que vean las diapositivas claramente. No es necesario que ustedes tampoco tengan su video encendido. Y lo que les ofrezco es que cuando haya algún tipo de interacción, con gusto abro mi video para tener algún tipo de intercambio de opiniones lo más personalizado que estas transmisiones a distancia permiten. Entonces, con estos comentarios, a menos de que se me haya olvidado algo, cierro mi video y lo que quisiera ahora es mostrarles la motivación por la cual se generó esta conferencia o estas conferencias sobre edificios altos. En el 2017, en septiembre del 2017,
hubo un sismo localizado a solo 120 kilómetros de la Ciudad de México. Este sismo es un sismo que se llama intraplaca. La profundidad del sismo, vean que fueron casi 60 kilómetros. Y lo que ocurre es que la placa de Cocos en esta región se subduce a la placa de Norteamérica. Esto que se subduce en términos de geofísicos es que esta placa se va metiendo, la van empujando debajo de esta placa en Norteamérica. Pero de alguna manera la interacción entre las placas debe de ser tal que la placa de Cocos, una vez que está debajo de la placa en Norteamérica, no se pierde en el magma, sino que hay más puntos de contacto. Y en estos puntos de contacto también se sigue acumulando energía, de manera que si se proyecta este punto de contacto a la superficie, pues el epicentro queda territorio adentro, continente adentro. Entonces, eso fue lo que ocurrió ese 19 de septiembre, de manera que el sismo ocurrió en la frontera entre el estado de Morelos y el estado de Puebla, y aunque la magnitud del sismo fue 7.1, debido a que está muy cerca de las principales ciudades, pues causó mucho daño en toda la región. Esto es, no da lo mismo que tiemble a 300 kilómetros a que tiemble debajo de las ciudades. Un ejemplo de esto es Japón, por ejemplo. En Japón algunos sismos que serían en México de poca magnitud pueden resultar muy dañinos, pero porque está temblando justo debajo de las ciudades, como lo que ocurre igual también en California, en Estados Unidos. Entonces, este sismo sirvió de incentivo para la publicación de un nuevo reglamento de la Ciudad de México. Pero no se tiene que entender que el reglamento se publicó de emergencia. El reglamento se publicó el 15 de diciembre, ya dijimos que el sismo fue el 19 de septiembre. Entonces, no se tiene que entender que el reglamento se realizó en 3 meses, sino más bien los comités ya llevaban trabajando un par de años. Ya se habían entregado las propuestas del reglamento y de las normas técnicas, de manera que el sismo solo sirvió como un incentivo, como un recordatorio a la autoridad para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Cuando uno tiene que hacer una estructura, uno tiene que atender el reglamento de construcciones. Y para ese reglamento de construcciones, alguna vez lo han ojeado, es como la Constitución, ¿no? Es un documento hecho para abogados, simplemente contiene artículos, de cuestiones legales, y las cuestiones técnicas del diseño, de la definición de las cargas, de la definición de la resistencia de los materiales, se establece en capítulos adicionales al reglamento de diseño, y se llaman esos capítulos normas técnicas complementarias. Son varias normas técnicas. Existe una norma técnica para resistencia de materiales, por ejemplo, para estructuras de acero, de concreto, de mampostería, de madera. Existen normas técnicas para las demandas, normas de viento, norma de sismo, y de hecho, la versión vigente de estas normas técnicas se publicó en el 2020. Son reglamentos muy modernos, estamos en el 2022, tienen menos de 2 años que se publicó, o un poquito más de 2 años, se publicó en junio y julio del 2020. Y esa reglamento o esa versión es una versión que incluye comentarios, los comentarios de estas cuestiones técnicas. Entonces, el sismo no obligó a que se hiciera la definición de la nueva publicación de la norma de emergencia, pero sí sirvió como un incentivo. Espero que estén conmigo que pues toda la información que se recopiló del sismo del 2017 pues se verificó que estuviera adecuadamente incluida en la reglamentación, pero en general el reglamento sufrió pocas modificaciones previo a su publicación, con todo y que tembló en el 19 de septiembre. Y una de las principales, bueno, aquí les muestro el alcance normativo de la norma de sismo. El marco normativo de la norma del sismo del 2017. Entonces, abrí la norma y recorté el primer párrafo. O sea, ¿para qué está hecha esta norma? Y dice ahí, como se establece en ese artículo del reglamento de construcciones, estas normas, ya dijimos que es un capítulo que define las demandas de sismo, deben aplicarse al diseño sísmico de edificios urbanos y que se incluyen en esa sección naves industriales y obras fabriles,
con estructuración similar a un edificio. O sea, esta norma sirve para hacer edificios, para diseñar edificios. Entonces, si usted tiene una casa habitación, un condominio, un hospital, una bodega que se parezca a un edificio, puede usar esta norma. Pero si usted tiene algo que no se parece a un edificio, entonces sería mejor que utilice otras normatividades, por ejemplo, por un estadio, una estación de tren o de metrobús o una estación eléctrica. Y fíjense que dentro de estas acepciones de edificios, que no es tan definida la normatividad para esta estructuración, salen los edificios altos. Entonces, si usted tiene un edificio alto, ese edificio alto sale del marco normativo que puede tener la edificación. Y para subrayar esto, miren, les estoy mostrando la tabla 2.1.1 de esta norma técnica complementaria. Ya dijimos que es un subcapítulo del diseño para diseñar edificaciones. Y vamos a leerlo, dice, para edificaciones que excedan los límites en la altura indicados en la tabla, ahorita vemos la tabla, dice, debe de verificarse con un diseño estructural, el diseño estructural, perdón, con un análisis paso a paso como el que se indica en una sección ahí de la norma. Que de acuerdo a lo que hemos platicado, lo que está diciendo este párrafo es que si el edificio se sale de los límites que establece la tabla, es necesario hacer análisis complementarios. En otras palabras, está diciendo, esta estructura se sale del marco normativo. Entonces, si se sale del marco normativo, hay que hacer análisis complementarios, que se llaman ahí análisis paso a paso. Y creo que lo que hace falta entender es cuáles son esos límites, o sea, cuáles son las estructuras que se salen del marco normativo. Entonces vemos la tabla y dice, bueno, si tu edificio está en una zona de transición o está en una zona de lago y te pasas de esta altura, pues entonces tienes que hacer estos análisis complementarios para asegurar que la estructura va a tener un buen comportamiento. En otras palabras, lo que dice esto es, si te sales del marco normativo, que a través de esta tabla, necesitas hacer esos análisis complementarios. Eso quiere decir, y si veo la tabla, dice que si te pasas de una cierta altura, sales del marco normativo. En otras palabras, estos edificios los edificios altos están fuera del marco normativo y hay que hacer análisis complementarios. Y cabe bien entonces la intención de esta plática. ¿Por qué razón es necesario hacer análisis complementarios para este tipo de sistema estructural? Entonces, con estos antecedentes, esta es la plática que les propongo para esta tarde. Quisiera que platicáramos algunos aspectos introductorios de la dinámica de estructuras. Estos temas que vamos a desdoblar ahí, pues temo decirles que pues sí es necesario ahí que establezcamos algunas ecuaciones o un poco de teoría para que el resto de la plática sea lo más fructífera posible. Ahí quiero platicar, una vez que ya hemos hecho este breve repaso de 3 o 4 aspectos de la respuesta de las estructuras, quiero pues platicar específicamente de las particularidades de los edificios altos. En general, en esta inciso B, vamos a subrayar 3 o 4 aspectos y dentro de esos 3 o 4 aspectos hay un aspecto que es muy importante que se llama efectos de modos superiores. Entonces, del inciso 3, saquemos ese que es muy importante o que vamos a centrar la atención en ese de modos superiores. Y finalmente, o ya hasta el cierre de la plática, pues en México tenemos algunos edificios altos y sería bastante pertinente entender acá cómo es que se han comportado en sismos recientes, específicamente en la experiencia de los sismos del 2017. Y con todo este panorama hagamos algunas conclusiones. Bueno, pues entonces, hablando de los aspectos introductorios, yo quisiera que nos imaginemos que yo quiero mover una masa. Y cuando estoy dando este curso a mis estudiantes, yo les digo, imagínense que usted quiere mover el refrigerador ahí en su casa. Entonces usted cuando lo quiera mover, usted le va a poner una fuerza externa, esta es la fuerza que usted está proponiendo, pero y hay una fuerza adicional
donde la masa del refrigerador pues no quiere moverse, o sea, el cuerpo está en reposo y va a hacer lo posible por permanecer en reposo, de la misma manera que si estuviera en movimiento haría lo posible por permanecer en movimiento. Les estoy hablando de una fuerza de inercia, una tendencia inercial, la ley de Newton. Entonces, ¿cómo se calcula esa fuerza inercial? Ah, pues es igual a masa por aceleración. Nos lo enseñaron desde la secundaria. Es prácticamente la ley de Newton. Por otra parte, dentro del propio cuerpo, cuando yo lo quiero mover, si estuviera bien sujeto al piso, hay una tendencia, tengo que vencer una cierta propiedad del cuerpo para poderlo desplazar. Y esa propiedad se llama rigidez, es la relación que hay entre los esfuerzos y las deformaciones. Y para lo que estamos platicando, supongan que la rigidez es como un resortote agarrado a la pared en el momento que quiero mover el refrigerador. Este resortote, el resorte que estamos proponiendo ahí, va a poderse desplazar unos ciertos centímetros en función de la fuerza que yo aplique, y con una alta dependencia de las características del resorte. En otras palabras, lo que les estoy queriendo traer a la memoria es algo que nos enseñaron también en la secundaria, en las clases de física, que se llama ley de Hooke. Y el profesor nos ponía un resorte así, nos ponía un peso acá y decía, bueno, dependiendo del peso que tú pongas y de las características del resorte, esto se va a desplazar unos cuantos centímetros, de manera que esta fuerza, vamos a llamarle elástica, es función de la rigidez que tengas, de la rigidez de ese resorte por el desplazamiento. Entonces, si estamos de acuerdo, si hiciéramos un diagrama de fuerzas para el refrigerador o para la masa que queremos mover, yo le estoy poniendo una fuerza externa, que soy yo jalándole tal vez, y tengo que vencer esta fuerza elástica y tengo que vencer esta fuerza inercial. Entonces, si hiciera yo un diagrama de fuerzas como el que nos ponían en la secundaria igual, para la izquierda está jalando esta fuerza elástica y esta fuerza inercial, y para la derecha está la fuerza externa, de manera que esta más esta, pues tienen que equilibrar a esta fuerza externa para que el sistema esté en equilibrio. De hecho, tengo la oportunidad de sustituir a qué equivalen cada una de estas fuerzas. Esta de acá, con ley de Hooke, es rigidez por desplazamiento, y esta de acá, pues con la ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Y esto es igual a la fuerza externa que se está generando ahí en el sistema. No lo voy a hacer, pero a partir de esta ecuación que se llama ecuación de movimiento, es posible ir sustituyendo, la sustitución está ya muy inmediata, para llegar a una solución que es esta de acá. Es la rigidez menos algo que se llama frecuencia natural por la masa, y esto se hace igual a cero. En el proceso, pues se supone que no hay una fuerza externa y se hacen las sustituciones para resolver la ecuación de movimiento. Pero entonces lo importante es que está relacionada a la rigidez que dijimos del resorte, está relacionada a la masa y depende de lo que se llama frecuencia. Entonces, si yo quisiera entender un poco más qué es la frecuencia, no sé si ven que la rigidez o este término está restando, pasa del otro lado sumando, y que la masa está multiplicando, pasa dividiendo, y para quitar el cuadrado, pues hay que sacar la raíz de los dos lados. En otras palabras, esta frecuencia queda definida como la rigidez que tenga el sistema, decíamos el refrigerador, o no sé si ven que ya les estoy hablando de un edificio, dividido entre la masa. Entonces, ¿de qué depende la frecuencia? De la rigidez del sistema y de la masa. Fíjense que así como está, las unidades de esa frecuencia están en radianes sobre segundo. Y si ahorita platicáramos y les dijéramos, oigan, ¿qué es un radiano? O sea, físicamente, ¿qué es? Fíjense que es algo que nos es complicado entender. Entonces, para que esto quede más simple, ¿qué tal si lo hacemos en función de los ciclos que se generan por segundos? Y para brincar de radianes a ciclos, también hay una conversión que nos enseñaron por allá en la secundaria, en la preparatoria, que pi radianes son 180 grados. Entonces, quiere decir que si yo divido esto entre 2pi, pues es una vuelta completa, son 360 grados. Así que el resultado de dividirlo, la frecuencia entre 2pi, me daría como resultado ciclos sobre segundo. Y esto me permitiría entender cómo vibra el sistema. O sea, si yo lo pongo a bailar, si viene una fuerza sísmica, si hay una fuerza lateral,
cuántos ciclos se obtienen por segundo, cuántos ciclos logra hacer por segundo. Y fíjense que aún así esta proporción, esta definición de frecuencia, no termina de ser todo amable, porque a lo mejor me dicen, mira, se pudieron completar 1.6 ciclos en una unidad de tiempo. Yo me quisiera imaginar cómo vibró la estructura o el refrigerador. 1.6 ciclos completos, fue a la izquierda, fue a la derecha, regresó a la izquierda, completó un ciclo. Y luego volvió a ir a la derecha y iba de regreso al 60% del ciclo y ahí se quedó. Entonces, a lo mejor me puede costar trabajo entender esto en la cantidad de ciclos que se obtienen por unidad de tiempo. En contraste, si le sacara la inversa, o sea, si los segundos quedaran arriba y los ciclos abajo, la inversa de esta ecuación, lo que tendría es la cantidad de tiempo que se tarda en completar un ciclo. Y fíjense que ese concepto se llama periodo. Entonces, ¿qué es el periodo? Repetimos aquí, el periodo de vibrar es la inversa de la frecuencia, es una medida de la cantidad de ciclos que completa por unidad de tiempo. Imaginen aquí que tengo un yo-yo. Entonces yo traigo aquí el yo-yo para acá y lo suelto. Entonces empieza aquí el ciclo, llega al centro, pasa del otro lado, lleva la mitad del ciclo, regresa, llega al centro, pasa al otro lado y así completó un ciclo completo. De manera que el periodo es cuánto tiempo tardó en ir y venir y completar el ciclo. Y fíjense que todo tiene un periodo. La mesa donde están recargados tiene una manera, como tarda en completar el ciclo, lo que decíamos, el refrigerador o algún mueble que tengan ahí alrededor. Incluso, bueno, evidentemente, pues los edificios también tienen un periodo de vibrar. ¿De qué depende el periodo? Lo vimos en la diapositiva anterior, depende de la rigidez y depende de la masa. Si yo cambio la masa definida por el peso, voy a modificar el periodo. Si yo cambio la rigidez, quito una columna, pongo una columna, le hago un agujero al muro, estoy cambiando la rigidez y por tanto estoy cambiando el periodo. El periodo es una característica dinámica de las estructuras. Y miren, para complementar esto, para un propósito de que esta plática sea como muy ilustrativa, les quiero ofrecer este video. Este video está tomado durante un sismo en Japón. Entonces, lo que vamos a ver es un video de un edificio, tomado desde un edificio hacia dos edificios altos. ¿Qué es lo que quiero que vean? Que aunque los edificios tienen más o menos la misma altura, el desplazamiento, la manera como están respondiendo al sismo, es muy diferente. ¿Por qué? Por lo que acabamos de platicar, porque su periodo es diferente, su rigidez y su masa son distintos. A ver, entonces le voy a poner play para que lo veamos. Ahí está. Está temblando ahí. Es un sismo. Es durante un sismo. Ojalá y se alcance a distinguir el desplazamiento lateral. Y ahí al lado hay otro edificio más o menos alto. Ojalá y se alcance a distinguir que no van bailando al mismo ritmo. Aunque los dos tienen prácticamente la misma cantidad de pisos y tienen la misma esbeltez, cada edificio baila a su propio ritmo. ¿Por qué razón? Porque cada uno tiene su propia masa y tiene su propia rigidez. A ver, entonces regresemos a las diapositivas. Acá está. Y bueno, así como estamos platicando que todos los edificios tienen diferente masa, pues fíjense que si yo, perdón, tienen diferente periodo, si yo cambio la masa y cambio la rigidez, aunque las dimensiones del edificio sean más o menos las mismas, la respuesta del edificio es muy diferente. Entonces, bueno, a ver, para discutir esto, supongan que de alguna manera en una mesa pongo este postre. Ojalá hayan comido, porque yo no sé cómo es que siempre termino hablando de comida. Miren, el diámetro exterior y el diámetro interior del postre y la altura de este panqué son conocidas. Además, en la mesa puse este postre, ¿se acuerdan? Este se llama flan imposible. El periodo, la altura de la estructura, el diámetro exterior y el diámetro inferior
también son conocidas y son exactamente las mismas que de este lado. Y también hay una gelatina del el diámetro exterior, el diámetro interior, la altura, son exactamente las mismas. Entonces yo llego y le pego a la mesa. Ojalá y estén conmigo que este de acá casi no va a tener desplazamiento y rápidamente va a tender a dejar de moverse. Mientras que este de acá, aunque tiene exactamente las mismas dimensiones que los otros, va a tener mucho desplazamiento y no solo eso, va a quedarse moviendo mucho más tiempo que estos escenarios de acá. ¿Por qué ocurre esto si tiene el mismo uso, el mismo mantenimiento, todo es más o menos igual? Ah, porque la masa y la rigidez son diferentes. Entonces, esta respuesta dinámica del periodo y de la frecuencia influyen significativamente en la respuesta de las estructuras. Si estos tres fueran en un edificio y yo fuera caminando por la banqueta, yo vería que son exactamente iguales, estos tres edificios, pero su respuesta es completamente diferente en función de la masa y en función de la rigidez. De hecho, todos los sistemas tienen un periodo, incluso el suelo de la Ciudad de México, por ejemplo, también tiene diferentes periodos, de manera que, si, igual haciendo esta analogía, esta sería una representación del terreno firme de suelo volcánico, este de acá sería la representación de un suelo de transición y este de acá sería la representación de una zona de terreno blando. De hecho, la respuesta dinámica definida por el periodo influye significativamente en la respuesta de todo el edificio y todavía se complica más si yo aquí arriba del flan imposible pusiera una estructura que tiene una manera diferente de bailar. Entonces yo golpearía la mesa, este de aquí tendría una cierta respuesta y todavía la estructura que está arriba tendría una influencia sobre este sistema. No sé si ven que eso se oye como mala idea. ¿Por qué pones un sistema arriba de otro sistema que tiene una manera de vibrar completamente diferente? Y fíjense que un ejemplo de eso es justamente lo que ocurre cuando ponemos una alberca arriba de un edificio. El periodo de vibrar del edificio o la manera como responde de manera dinámica es una y se ve influenciado, hay una influencia de la manera como responde la propia alberca en la respuesta del otro edificio. Pues lo que estábamos platicando es como poner una gelatina arriba de un flan imposible o viceversa. Entonces, con el propósito de sensibilizar esto, quisiera mostrarles un video, de manera que el colocar una alberca en la parte de arriba de un edificio no es únicamente un incremento en el peso que tiene que soportar el sistema estructural, sino que la respuesta dinámica del agua moviéndose puede ser bastante nociva durante una demanda sísmica. Y miren, para ilustrar esto, les quiero ofrecer un video que se grabó, yo no lo grabé, que se grabó durante el sismo del 19 de septiembre, pero del 2022. Entonces, miren, ese video es esto de acá, les estoy compartiendo la pantalla. Los videos no tienen audio precisamente para pues que yo pueda hablar mientras los estoy proyectando. Y miren, aquí está esto. Vean cómo la respuesta dinámica del agua que tiene un cierto periodo no forzosamente coincide con la respuesta del edificio y esto puede ser algo bastante nocivo. No tengo claro dónde está la alberca, pero se nota que está en un edificio alto, de manera que no estamos hablando únicamente de incrementar el peso, sino que esta respuesta dinámica puede ser bastante nociva. Esto es como imaginen a alguien que está en un columpio y conforme lo empujan en cada ciclo, se van incrementando los desplazamientos hasta que esto puede ser significativamente nocivo para la respuesta que puede tener, ¿no? Ahí espero que vean que es muy clara la interacción que puede tener la alberca y especialmente en el contexto de esta respuesta dinámica. A ver, comparto nuevamente esta otra pantalla. Ahí está. Y el asunto todavía se va complicando si es que y se incrementan la cantidad de pisos. Entonces, si incremento la cantidad de pisos, hay una manera aún más grave como puede responder el edificio. Vean estos ejemplos aquí para unos modelos de 2 pisos. Cuando este piso va para la derecha,
Este de acá también va para la derecha, de manera que la configuración deformada de esto, pues es así. Miren, cuando va a la derecha, cuando regresa al centro, y cuando va del otro lado desde la izquierda, vean cómo tiene este desplazamiento. Pero el punto es que se pueden desacoplar los desplazamientos que pudieran tener estas masas. Vean aquí que cuando esta masa va a la derecha, esta masa de acá va hacia la izquierda, y cuando esta masa vaya hacia la izquierda, esta masa va hacia la derecha, de manera que vean ahora cómo se están, cómo es la manera como responde. Y para mostrar esto de manera física, o lo más ilustrativo posible, quiero ofrecerles otro video. Voy a compartirles ahora la pantalla de ese video para hacer notar esto. A ver, entonces, en este video lo que les voy a mostrar es, pusimos unos modelitos en una masa, perdón, en una mesa vibradora, y lo que vamos a comparar es cómo, debido a que tienen diferente rigidez, tienen diferente manera de responder. A ver, aquí va. Entonces son dos modelos, uno con contravientos y uno sin contravientos. Y como tiene contravientos, observen cómo tiene diferente rigidez. Los contravientos aportan mucha rigidez y por eso tienen diferente desplazamiento. Vean como el que no tiene contravientos tiene muchos desplazamientos, y conforme modificamos la excitación, pudimos ver una segunda respuesta de este edificio. Vean aquí, vean, observen cómo ya no se están moviendo para el mismo lado, sino que una parte se mueve para abajo y otra se mueve para arriba. Perdón, una parte se mueve hacia la izquierda y la otra para la derecha. Espero que sea ilustrativo. Mientras que la estructura que tiene contravientos solo se mueve de izquierda a derecha. ¿Por qué razón? Porque depende de su masa y depende de la rigidez. Ahí están los agradecimientos a las personas que participaron en la elaboración de estos esfuerzos, y lo que voy a hacer ahora es volverles a compartir en la presentación. Entonces, esta representación o esta característica dinámica que vimos de los edificios es muy importante el periodo. Por eso hay algunas metodologías para determinarlas de manera muy simple. Por ejemplo, está esta opción de 0.1 de la cantidad de pisos. Si ustedes tienen un edificio de 4 pisos, entonces 4 por 0.1, el periodo de vibrar serían 0.4 segundos. Tarda 0.4 segundos en ir hacia la izquierda, en ir hacia la derecha y completar el ciclo. Entonces, si ustedes tienen un edificio de 22 pisos, entonces 0.1 por 22 da 2.2 segundos. Ahora, noten que si el edificio es de 6 pisos de concreto, el periodo sería 0.6 segundos. Y si fuera de acero, también sería 0.6 segundos. Y si fuera de mampostería, también sería 0.6 segundos. O si fuera de madera. Entonces, quiero con este comentario hacerles ver que esta aproximación es muy robusta, de manera que no se puede considerar como una ley. Pensando en esto, algunos investigadores propusieron algunas propuestas, como aquí está esta de Goel y Chopra, donde dicen, oye, eso tiene que depender del sistema estructural y por eso depende de esta constante C, si tienes marcos de acero o marcos de concreto. Pasado un tiempo, publicaron otra investigación donde decían, ¿sabes qué? Que dependa de alfa y depende de esta magnitud beta. Otra vez si depende de los marcos de acero, marcos de concreto. Y de hecho estas propuestas han evolucionado, que reglamentaciones modernas, por ejemplo esta del 2017, dice el periodo fundamental de un edificio en la dirección bajo consideración se puede calcular de acuerdo a lo siguiente. Entonces ven cómo es la ecuación que proponía Goel y Chopra. Eh, sí, Goel y Chopra, para distintos sistemas estructurales. De acá está para marcos
momentos resistentes de acero, para marcos de concreto reforzado, para marcos con tratamientos excéntricos u otras configuraciones. Y dice acá abajo, alternativamente para marcos de acero, marcos de concreto, para edificios de menos de 12 pisos, el periodo fundamental del edificio puede calcularse como 0.1 de la cantidad de pisos. Es lo que habíamos visto en diapositivas anteriores. Entonces, todos los edificios tienen un periodo de vibrar. Y de hecho, si medimos el periodo de vibrar de manera real mediante estudios de vibración ambiental, miren más o menos los resultados que se obtienen. Aquí está en términos del periodo y acá está en términos de la frecuencia. Este que está aquí sería el periodo de vibrar fundamental del edificio, y observen que no es el único máximo que se reporta. Aquí hay un segundo máximo, lo que quiere decir que este sería el modo 2, una segunda manera como sabe bailar el edificio conforme a lo que platicábamos hace rato, que entre más pisos tenga, pues el periodo sabe responder de diferentes formas. Y decíamos, retomando el asunto de la ecuación de movimiento, ya no me metía a explicar de dónde sale esta, pero quiero que vean que aquí está de todos modos la fuerza inercial, aquí está de todos modos la fuerza elástica que platicábamos hace rato, y cuando ya estamos hablando de sismo, esto se iguala a la masa por las aceleraciones, es netamente otra vez la ley de Newton, pero esta aceleración es la aceleración impuesta por el sismo, y eso se obtiene a partir de una historia de aceleraciones en función del tiempo, y esta figura que está acá se llama acelerograma. Entonces el acelerograma lo que hace es retratar la demanda sísmica sobre el edificio. Entonces la aceleración simplemente vean que acá es el tiempo, empieza a temblar y empuja el edificio hacia la izquierda, hacia la derecha, izquierda, derecha, es la aceleración que se impone. Y para que esto todavía suene más familiar o se entienda un poco mejor lo que estamos platicando, les quiero ofrecer el registro de un sismo, el sismo del 7 de septiembre del 2017. Ojalá y se acuerden de este sismo. Ocurrió en la noche, como a las 11:50 de la noche del jueves 7 de septiembre, por un sismo de magnitud 8.2 frente a las costas de Chiapas. Entonces, lo que estamos viendo ahí son los acelerogramas registrados en uno de los campus de la universidad donde yo trabajo. Está la componente vertical, está la componente norte-sur y está la componente de aceleración este-oeste. ¿Por qué estas aceleraciones son tan importantes? Pues yo no sé si me siguen, pero pues de acuerdo a lo que nos enseñaron en la secundaria, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué masa es? Pues el peso propio, carga muerta más carga viva, dividido entre la gravedad. ¿Y qué aceleración es? Pues justamente la que impone el sismo. Esta diapositiva también me sirve para hacerles pensar que todos los sismos tienen tres componentes: componente norte-sur, arriba y abajo, y la componente vertical. Entonces, esa idea de que hay sismos trepidatorios, pues es incorrecta. Un sismo trepidatorio sería la percepción de que la componente vertical fue más importante, y en el lugar donde ustedes estuvieron no fue tan perceptible la componente horizontal. Y a lo que le llaman un sismo ondulatorio es que percibieron mucho la componente horizontal y la componente vertical no se percibió de manera tan clara, pero no quiere decir que no exista. Todos los sismos tienen las tres componentes, por lo que no es verdad que existan sismos trepidatorios y que existan sismos ondulatorios. Si yo estoy a nivel de banqueta y tiembla debajo de mí, puede ser que yo sienta mucho la componente vertical y poco la componente horizontal. Pero si a mí me toca uno de estos sismos en el piso 38 de un edificio, tal vez voy a sentir mucho la componente horizontal y poco la componente vertical, pero no significa que el sismo sea ondulatorio. Entonces parece que del acelerograma uno puede sacar mucha información. Por ejemplo, miren, acá les ofrezco una comparación de acelerogramas de diferentes sismos alrededor del mundo. Miren, está sismos de la costa de California en Estados Unidos, en San Fernando. Aquí hay un sismo de Nicaragua, acá hay un sismo de Grecia,
Por acá está un sismo de la costa de California, de Northridge, 1994, uno de Loma Prieta del 89, son sismos famosos. Acá hay un sismo de Chile del 85 y acá está el sismo de SST de septiembre de 1985. Vean qué diferente es la onda sísmica a las de otros sitios. Entonces, valdría mucho la pena que reflexionemos, ¿por qué si el sismo, si los acelerogramas ofrecen mucha información sobre de la manera como se debe de diseñar el edificio o la demanda sísmica que va a tener, ¿por qué los reglamentos no nos incluirán referencias de los acelerogramas? Y la respuesta está en que, imagínense yo que de alguna manera yo hago una bolita de plastilina aquí y le pongo una cierta varita. Y luego calibro otra bolita de plastilina de exactamente del mismo tamaño, es decir, es la misma masa, y le pongo una varita más larga. Acá hago otra bolita de plastilina con otra varita más larga, una más con una varita más larga y otra más con una varita mucho más larga. Yo no sé si ven que lo que está pasando ahí es que tengo la misma masa, pero como la varita cada vez es más larga, pues es una varita que tiene diferente rigidez. Entonces tienen la misma masa, pero diferente rigidez. Luego entonces espero que estén conmigo que lo que está pasando es que estas masas tienen diferente periodo. Entonces es la misma masa, es la misma estructura, pero con diferente periodo. Y supongamos que yo le empiezo a pegar a la mesa. Entonces voy a aplaudir para simular el golpe de Teo que le doy a la mesa. Y entonces si yo le empiezo a pegar muy rápido a este ritmo, tal vez esta pelotita tenga muchos desplazamientos, tiene mucha perturbación, mientras que esta pelotita de acá casi no se mueve. Si yo cambio el ritmo en el que estoy golpeteando la mesa, a lo mejor voy a este ritmo. A lo mejor este de acá logro hacer que se mueva mucho, pero este de acá tiene perturbación muy controlada. A lo mejor si busco un ritmo intermedio, ahora le estoy pegando este ritmo a la mesa, lo que va a pasar es que esta de acá va a tener mucha perturbación y esta periodo a largo y periodo corto, pues poca perturbación. Entonces, con esto lo que les estoy queriendo hacer pensar es que no es posible que yo estudie un sistema estructural sin incluir de manera explícita la manera como responde la estructura, es decir, el periodo de vibrar, el concepto que decíamos hace rato, necesita estar incluido en el proceso de evaluación, cómo es el periodo de vibrar. De manera que yo lo que podría hacer a la mesa o a un edificio es ponerle la señal de aceleración, pero esta señal de aceleración, el acelerograma, no va a excitar a todas las estructuras de la misma manera. Esto es, si yo tengo un acelerograma y logro calibrar una de esas pelotitas para que tenga un periodo de vibrar de 0.5, y de alguna manera resulta que soy buenísimo para calcular el desplazamiento que se generó. Si yo logro verificar esto, lo que podría pasar es que yo vea que esta pelotita que tiene el periodo de 0.5 vibró a este ritmo. Entonces, si yo busco cuál es la aceleración máxima, ahí logro verificar que el desplazamiento máximo es de 2.48. Luego calibro una pelotita en un segundo. Se tarda un segundo en ir hacia la izquierda y regresar. Y volver a ir, llegar al mismo punto, se tarda un segundo. Entonces, si yo le pongo a esa pelotita de un segundo exactamente la misma señal, lo que va a pasar es que va a tener este desplazamiento. Y si yo busco cuál es el desplazamiento máximo que va a tener, ven que lo que ocurre es que ese desplazamiento máximo es y ahora son 6.61. Entonces, ya que tengo dos, ¿qué tal si estos resultados los voy poniendo en una gráfica que relacione el desplazamiento máximo contra el periodo que voy obteniendo? Entonces, para el periodo de 0.5, aquí está, obtuve el desplazamiento máximo de 2.48 y aquí le pongo un punto. Y el desplazamiento del periodo de un segundo es le pongo resulta que el desplazamiento máximo fue 6.61, ese es y aquí también pongo un punto. Y luego calibro una pelotita a 2 segundos y esa pelotita de 2 segundos la vuelvo a imponer esta
demanda de aceleración y resulta que este es la descripción de los desplazamientos que obtuve. El desplazamiento máximo es este que está acá, 8.84, de manera que si vengo otra vez a la gráfica, el periodo de vibrar de 2 segundos, le toca 8.84 y aquí vengo y pongo un punto. Entonces me voy toda la tarde del sábado calibrando pelotitas de .05, perdón, .5, .55, .56, .57, así hasta que llega el 2.01, 2.02. Voy calibrando pelotitas, para cada una de ellas le impongo un desplazamiento y para ese desplazamiento vengo acá y pongo el punto hasta que logro completar la descripción completa de esta gráfica. Entonces, esta gráfica lo que me dice es cómo responden las pelotitas para diferentes periodos para este acelerograma para un amortiguamiento dado. Entonces, y esta gráfica se llama espectro, como lo que masticamos acá fue un espectro de desplazamientos, perdón, como lo que masticamos acá son desplazamientos, este espectro se llama espectro de desplazamientos. Y así como hay este espectro de desplazamientos, también en función de la aceleración, existe un espectro de aceleraciones. Entonces, este concepto de espectro de aceleración, la forma de ese espectro depende, número uno, del tipo de fuente sísmica. Esto es, si el sismo fue de subducción o fue de intraplaca, la forma del espectro es diferente. Depende altamente de la manera como sea, de cuál sea la fuente sísmica. Número dos, depende de la trayectoria que haya seguido del punto donde se originó el sismo al punto donde yo tomé el registro, donde tomé este registro de aceleraciones. Entonces, para ese escenario tendría un espectro que es diferente. Y finalmente depende de los efectos de sitio. No da lo mismo que yo tome esa medición en una zona de terreno muy blando, como el suelo de la Ciudad de México, a que lo tome en una zona de terreno firme, aunque se trata del mismo espectro, perdón, aunque se trata de la misma fuente sísmica y aunque el recorrido de las ondas sea más o menos el mismo, depende altamente de los efectos de sitio. Entonces, bueno, con estos tres conceptos, el asunto del periodo, el asunto del acelerograma y también el asunto del espectro de respuesta de estos acelerogramas, creo que estamos en condiciones de hacer una discusión sobre las particularidades en la respuesta de edificios altos. Y la atención está centrada, como ya les había anticipado antes, en tres detalles. Quiero que platiquemos sobre la respuesta de edificios altos ante efectos de viento. Quiero que platiquemos también algo que se llama amortiguamiento. Es simplemente el edificio, las estructuras no vibran eternamente, sino de manera física. Los desplazamientos se van controlando hasta que dejan de vibrar, llegan otra vez a reposo. Y un tercer aspecto que ya lo hemos adelantado es este efecto de los modos superiores. Entonces, desdoblemos esos tres efectos y el primer efecto es un efecto relacionado con el viento. Lo que el viento provoca son presiones laterales que se traducen en una carga lateral. Y para el caso de los edificios altos, puede ser que el diseño quede regido por el sismo, pero también puede ser que el diseño quede regido por la presión que ocasiona el viento. Sea que los elementos estructurales, traves y columnas queden regidos por el viento, por el sismo, hay un aspecto muy importante en el diseño de los edificios y esto es un aspecto de confort. Sea, no sé si alguna vez han estado en un barco, tal vez, donde haya mucha turbulencia, como que medianamente uno puede soportar sin mucho problema el hecho que se mueva un poco la embarcación, pero si pasa mucho tiempo y la embarcación se sigue moviendo, no es porque uno que esté en peligro de colapsar el edificio, sino que no es confortable para los usuarios. Entonces, un poco de vibración por el viento, aunque no sea un viento huracanado, un viento que vaya a regir la respuesta del edificio, por confort resulta desagradable. Entonces, estos aspectos es importante que se tomen en cuenta en el diseño del edificio, no únicamente
en el sentido del proceso de diseño, sino en el confort de los ocupantes. Y es que los pisos superiores, justamente donde está el penthouse, donde está la oficina del jefe, pues son las que van a tener más desplazamiento o este movimiento continuo que se necesita entonces controlar. Si vemos los manuales especializados, nos diría que los efectos dinámicos del viento que ocasionan esta incomodidad son mucho más importantes conforme estamos más abajo en esta estructura y que son menos importantes los efectos dinámicos mientras más arriba estemos. Y ofrece 4 clasificaciones. Una estructura tipo 1 donde los efectos dinámicos incluso son despreciables, que son sistemas, son casas habitación. Si alguno de ustedes está relacionado con el diseño por viento, ahora entenderá por qué los efectos dinámicos del viento, no el viento, sino los efectos dinámicos del viento, no se incluyen para estructuras de periodos cortos o de baja altura. Si tenemos una estructura que tiene celosía, que tiene agujeros y que va a tener algún tipo de interacción, se clasifica como estructura tipo 2 y ya es importante incluir los efectos dinámicos del viento. Otra tipo de estructura susceptible a esos efectos es una chimenea. Una chimenea o un silo, ¿no? Debido a que tiene muy poca área y es muy esbelta, también es susceptible a los efectos dinámicos del viento. Y por último, la estructura que es mucho más susceptible son estas velarias o estructuras que tienen una configuración muy difícil de modelar. De manera que entre más abajo estoy la estructura tipo 4, es más susceptible a los efectos dinámicos del viento, y acá en la tipo 4 los efectos dinámicos del viento son despreciables. Repito que estoy hablando de los efectos dinámicos, no de asegurar que una estructura así se comporta adecuadamente ante los efectos estáticos del viento, presiones estáticas. Ahora, ¿cuál de estos se parece a un edificio alto? Pues yo creo que ya se dieron cuenta que la estructura tipo 3, donde es muy esbelta y tiene muchos pisos. Entonces, la estructura tipo 3, cuya sección transversal es muy esbelta, es propicia para la generación de vórtices o remolinos. Esta era una animación, no sé por qué no está funcionando. Bueno, y esos remolinos es simplemente que el viento golpea el sistema y empieza a generar unos vórtices o una turbulencia que hace que el cuerpo, en lugar de flexionarse en la dirección del viento, lo que termina ocurriendo es que estos vórtices alternos empujan hacia arriba y empujan hacia abajo aquí en esta planta del edificio. O sea, es decir, mueven el cuerpo del edificio hacia la izquierda, hacia la derecha, y así es como tiene una respuesta que no es propicia ante la demanda sísmica. Esas respuesta dinámica en estructuras tipo 3, pues aplica también a tuberías, chimeneas, silos o edificios pues que sean muy esbeltos. De manera que si hiciéramos el resumen de los efectos que hay que considerar, la estructura tipo 1, decíamos, de periodos cortos o casas, habitaciones, estructuras de periodos menores a 1, con que yo incluya los efectos estáticos o succiones estáticas es suficiente. Si tengo una estructura de celosía, además de los efectos estáticos, hay que incluir fuerzas dinámicas generadas por turbulencia. Si tengo una chimenea, además de estos dos efectos, hay que incluir vibraciones transversales por vórtices alternantes, es lo que acabamos de explicar, y en la estructura tipo 4, además hay unas inestabilidades que hay que incluir. Entonces, ¿cómo se estudian estos vórtices alternantes? Se estudian a partir de algo que se llama número de Reynolds. No se trata acá de que nos metamos mucho a la mecánica de fluidos, pero sí que nos quede claro de qué depende. El número de Reynolds es una proporción entre los términos inerciales del movimiento de un fluido y los términos de friccionantes. Entonces, en palabras ya muy puntuales, es la densidad del fluido
por la velocidad a la que se mueve al cuadrado, por una dimensión al cuadrado dividido entre la viscosidad por la velocidad con la que se mueve el fluido, dividido entre multiplicado, aquí ahí está, este signo nunca me acuerdo de corregirlo, multiplicado por una dimensión. Entonces vean que aquí se pueden simplificar algunas cosas, de manera que este número de Reynolds queda como la densidad del fluido entre la viscosidad del fluido por la velocidad a la que se mueve, y dame una dimensión de la estructura o de lo que estés analizando. En el caso del viento, este número es constante, o sea, la densidad entre la viscosidad se puede aproximar como esta magnitud que está acá, de manera que si están conmigo, si este es constante y te puedo dar una dimensión, todo depende altamente de la velocidad a la que estés moviendo el cuerpo. Si la velocidad es muy pequeña, el número de Reynolds es muy pequeño. Entonces, si el número de Reynolds es muy, muy, muy pequeño, el flujo del viento alrededor de la chimenea o del edificio alto se mueve de manera laminar. Entonces vean cómo esta es una vista en planta, vean cómo la velocidad se va moviendo por aquí y no genera turbulencia, sino que simplemente rodean el cuerpo, ¿no? El cuerpo que está poniéndose acá. Mientras que si el número de Reynolds se incrementa, en esta zona de aquí se genera una cierta turbulencia que ya dijimos, con estos vórtices alternantes, de hecho se llaman torbellinos de Kármán, hacen que la estructura, en lugar de desplazarse en el eje de aquí de las X, el desplazamiento empieza a ocurrir en el eje de las Y. Se va a mover hacia la izquierda, se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda y a la derecha. Y el efecto este de los vórtices alternantes no únicamente ocurre en chimeneas, sino a lo mejor en anuncios espectaculares. Hay que entender bien cómo es esta distribución de vórtices, porque para algunas ciertas velocidades, estos vórtices pueden ser lo que termine dominando la respuesta, moviendo el cuerpo hacia la izquierda y hacia la derecha en un sentido perpendicular al flujo del viento. Miren, por acá les ofrezco algunos videos de pruebas experimentales en túnel de viento. Vean que si la velocidad es pequeña, le hace el número de Reynolds es pequeño, pues hay poca turbulencia, pero conforme empiezo a incrementar el número de Reynolds, la turbulencia empieza a generar estos vórtices de Kármán que decíamos, y genera que el cuerpo se vaya moviendo a la izquierda a la derecha, por estos vórtices alternantes. Y nuevamente insisto que esto depende de la relación que hay entre los términos inerciales y los términos friccionantes. Acá esperemos que sí funcione no sé por qué no funciona esta animación. Bueno, ok, pero queda claro. Entonces, ¿qué es lo que hay que intentar con un edificio? Intentar que la respuesta dinámica quede controlada, la respuesta de estos números de los vórtices de Kármán. Entonces, lo que uno puede hacer es hacer que la estructura tenga una respuesta aerodinámica, que la respuesta a través de redondear las esquinas, de reducir la sección transversal en la altura, pues el sistema quede lo más aerodinámico posible para mejorar la respuesta. Y es que la interacción que tiene el viento, aún con otros cuerpos alrededor del edificio, es muy importante para la respuesta del edificio alto. Vean, acá les quiero ofrecer como esto. Una vez vi esta noticia de un edificio que tenía, bueno, estaban reportando el incendio en un sótano en Toronto, Canadá. Y lo que me gustó de la fotografía es hacer ver cómo el viento tiene específicamente una dirección en cómo moverse. Esta interacción para un edificio alto con los cuerpos que están alrededor del edificio es muy importante, puesto que la demanda del viento va a ser diferente cuando se incluye la interacción de los cuerpos alrededor de él. Pero miren, ahondando más en esto de los vórtices de Kármán, quiero ofrecerles un video grabado en mayo del 2021 en un edificio alto que está ahí. Miren, se llama SEC Plaza. Ahorita vamos a ver el video. Y se grabó en una ciudad que se llama, ahí está, de Shenzhen, en China. Se trata de un edificio de 300 metros de altura, donde no estaba ocurriendo este desplazamiento o esto que se grabó durante un sismo, sino que la noticia dice que
De repente la gente empezó a notar que que el edificio estaba teniendo desplazamientos significativamente grandes, la gente se empezó a preocupar, de manera que empezaron a desalojar el edificio de 300 metros de altura de emergencia. Eso hizo que toda la gente estuviera muy estresada, pues porque no se ven qué es lo que le ocurría al edificio. En el video necesito que noten que no hay no se trata de un viento de huracán, sino que simplemente ese día hubo unas ciertas condiciones que ocasionaron que el desplazamiento del edificio, que se generaran estos vórtices de Kármán y ocurriera lo que estamos platicando acá. A ver, aquí va el video, perdón, déjenme ponerle pausas para compartirles esa ventana y que lo puedan ver de la manera más cómoda. Entonces, vean, aquí está el edificio. Le voy a poner play para que lo vean. Acá está, ahí está. Entonces, vean, allá arriba está ocurriendo algo. Ahí ven estos desplazamientos de esos elementos. Pues están teniendo desplazamiento, no es que esté temblando. Ahorita van a ver unas tomas más amplias donde se nota que no forzosamente hubo. Ahí está, miren, dentro del edificio lo que decíamos de la sensación de comodidad. Pues, ¿quién va a poder dormir ahí si todo el edificio está teniendo esa vibración por falta de control del desplazamiento que pueda tener el edificio? Y acá está lo que decíamos, ¿no? Nadie entiende por qué el edificio se está moviendo, cuál es la respuesta. No existe un sismo, pues, y vean también la cantidad de viento que puede haber. No es un viento de huracán, sino es simplemente que para ese número de reinos, pues el edificio está teniendo el desplazamiento por los vórtices alternantes. Ahí se entiende, ¿no? Ahí lo repetí esa parte. Bueno, pues entonces, a ver, ahora regresemos a la presentación. Acá está. Y por eso para un edificio alto, pues conviene hacerle estudios de túnel de viento. Vean, aquí les quiero mostrar estos resultados del Instituto de Mecánica y Fluidos Ingeniería Ambiental en Uruguay. Cómo está el modelo del edificio con la interacción del propio cuerpo con el viento. Y para poder estudiar esto, pues se mete un poco de humo para entender cómo se generan esos vórtices y que es muy importante, acá está el render de cómo quedaría y que es muy importante entender cómo interacciona el cuerpo del edificio con otros cuerpos alrededor de él. Entonces acá desde el fondo se aplica un poco de viento que hace la presión del viento y esta rueda simplemente se va girando en diferentes ángulos para buscar cuál es la interacción entre los cuerpos más crítica y asegurar que la respuesta del edificio pues quede finalmente controlada. Hay un segundo aspecto que hay que platicar acá y es algo que se llama amortiguamiento. Aunque ya dijimos hace rato que no entramos a profundidad en la ecuación de movimiento, no es el propósito. Acá hay un segundo término, o aquí hay un término que considera el amortiguamiento. En términos muy simples, el amortiguamiento es la energía que se libera en cada ciclo de movimiento. ¿Se acuerdan que decíamos, el periodo de vibrar es el tiempo que tarda en caminar, en moverse hacia la izquierda, pasar por el centro, moverse hacia la derecha, pasar por el centro y volver a llegar a la izquierda? Ese es un ciclo que se generó. Entonces, en ese ciclo, el ciclo no es el mismo mientras se está generando el movimiento, sino que conforme va pasando el tiempo, el propio cuerpo, el propio edificio, decimos la gelatina, tiende al reposo. Hay unos cuerpos que van a tardar más y hay otros cuerpos que se van a tardar menos, pero de cualquier manera el cuerpo tiende a llegar al reposo. La energía que se libera para llegar al reposo en cada ciclo es a lo que se le llama amortiguamiento. Y la solución de esta ecuación de movimiento, no vamos a llegar a ella, no es el propósito de esta plática, es que ese desplazamiento que se genera queda definido por dos funciones. Miren, es un sumando aquí de A por coseno de esto más B por seno de esto. Es un cierto sumando que se multiplica por este número y este número se llama número de Euler. Entonces ya dijimos con que las ecuaciones se van muy aparatosas. Lo que nosotros quisiéramos entender es cómo se va disipando la respuesta de un edificio sometido a cargas laterales.
y dijimos pues que es la multiplicación de esta ecuación por esta ecuación de acá. Entonces, para no marearnos con estos números, ¿qué les parece si simplemente las graficamos? O sea, quiero que me digas cómo se mueve algo definido por esta función, entre paréntesis, y cómo se mueve algo definido por esta función con el número de Euler. Y eso es esto. El número de Euler es una curva que tiene mucha pendiente acá y se reduce dramáticamente. Así vean cómo se va reduciendo. Este es el número de la ecuación definida como por el número de Euler. Mientras que este de acá es una ecuación definida por este multiplicador que está acá de una ecuación trigonométrica. Entonces, la ecuación trigonométrica lo que hace es representar pues esta carga que va izquierda a la derecha, a la izquierda, a la derecha, y nunca se pierde la magnitud de esa carga, sino que siempre permanece más o menos constante, bueno, no, nunca se reduce, sino que permanece haciendo estos ciclos hasta el infinito y más allá. Entonces, si yo multiplico, así como se está multiplicando acá, esta gráfica por esta gráfica, lo que voy a obtener es la manera como se disipa o como se llega a reposo a un cuerpo. Se fijan como de este punto a este punto no hay una reducción proporcional, sino es una reducción supeditada a este número de Euler. Entonces, si la estructura tiene mucho amortiguamiento, pues resulta que esta reducción pues va a ser mucho más grande. Y si la estructura tiene poco amortiguamiento, significa que va a estar vibrando por muchísimo más tiempo. Y acá les quiero ofrecer distintos amortiguamientos en esta gráfica. Entonces, el que dice está en porcentaje, el 5%, tiene muy poquito amortiguamiento y los que tienen acá 200% de amortiguamiento tienen mucho amortiguamiento. A ver, por ejemplo, busquemos este que dice aquí un 120% de amortiguamiento. Entonces, de este lado está el desplazamiento en el eje de las Y y de este lado en el eje de las X simplemente está el tiempo. Así que el que dice 120, vean, yo le impuse un desplazamiento y lo solté. El que dice 120 es este, miren, iba a empezar a vibrar, pero en lugar de vibrar, llegó directamente a reposo. O sea, es un sistema que no vibra. Si tiene mucho amortiguamiento, el amortiguamiento podría ser tan grande que el sistema ni siquiera vibre. A ver, busquemos uno de los que tienen poco amortiguamiento. Por ejemplo, este que está aquí en color naranja. Entonces, otra vez le pongo un cierto desplazamiento y vamos buscando el que está en color naranja. Es este, vean, llega de este lado, este amortiguamiento acá, luego paso del otro lado, este amortiguamiento, regreso, aquí está. En cada ciclo se va perdiendo un poco de energía y esa reducción ya dijimos que está relacionada con el número de Euler. Y si yo uno este punto con este, con este, con este y con este, lo que tengo es la descripción del número de Euler que veíamos hace rato. Y tengo que decirles que las estructuras chaparras o rígidas, las estructuras convencionales, justamente están representadas por estructuras que tienen muy poquito amortiguamiento, del 5%. Vean que entre menos amortiguamiento tengo, la demanda sísmica es más grande y además tarda más tiempo vibrando el sistema estructural. ¿Y cómo se ve esto para edificios altos? Para edificios altos queda así. De este lado tengo el amortiguamiento en el eje de las Y de este lado en el eje de las X está el incremento en la altura. Entonces ya habíamos dicho que para edificios chaparritos o rígidos, estructuras convencionales, el amortiguamiento anda como por el 5%, o sea, 0.05%, el 5%. Y conforme va incrementándose la altura, fíjense que el amortiguamiento comienza a reducirse. Esta gráfica es de un estándar de la ciudad de Los Ángeles para edificios altos y reconoce que hay una reducción del amortiguamiento, pero que ese amortiguamiento se estabiliza en magnitudes de 2.5. De hecho, este criterio es el que se va a adoptar para edificios altos en el contexto de la normatividad mexicana o en la nueva versión del 2023. Entonces, el primer efecto es modos superiores. El segundo, perdón, el primer efecto es los efectos del viento. El siguiente es esto que decíamos del amortiguamiento.
Y el tercer efecto que hay que platicar acá es algo que se llama efectos de modos superiores. Lo primero que quiero traer aquí a la plática está relacionado otra vez con una respuesta del edificio, y para explicarlo quisiera que pensemos en esta galleta. Ojalá alguna vez se haya comido este tipo de galletas. Y entonces, si alguien, yo me fuera a comer mi galleta y alguien llega y me dice, oye, compárteme, yo con mis dedos, con las manos, le ejerzo a los extremos de la galleta unos momentos como los que se ven aquí representados, de manera que la galleta más o menos se fracturaría a la mitad, y yo le comparto la mitad de la galleta a la persona que me está pidiendo que le convide, y me quedo con la mitad de la galleta. Entonces, supongamos que yo le contacto a la empresa que hace este tipo de galletas y le pido que haga una galleta del mismo sabor, misma consistencia, misma cremosidad, pero es simplemente que quiero que haga una galleta más larga. Y llega otra vez a pedirme de la galleta una persona a que le comida de la galleta, y otra vez en los extremos le pongo un momento con mis dedos. Ojalá y estén conmigo que la galleta más o menos también se va a fracturar la mitad, pero esta vez, como la galleta es más larga, me va a dejar ver la configuración deformada de la galleta antes de fracturarse. Acá no me dejó ver la configuración deformada, y acá sí me dejó ver la configuración deformada. En otras palabras, lo que hicimos al tener una galleta más larga es privilegiar los efectos de flexión. Entonces, si yo si la respuesta está dominada por efectos de flexión, la respuesta está dominada por, perdón, la estructura o el elemento me deja ver la configuración antes de colapsarse, mientras que si está dominada por efectos de cortante, no me deja ver que se está dañando antes de colapsarse. Es decir, que la falla por cortante es una falla frágil, mientras que la falla por flexión es una falla dúctil. Los reglamentos per se privilegian las fallas por flexión y restringen las fallas por cortante. Y esta misma respuesta en cortante o flexión es importante al entender la respuesta global de un edificio. Fíjense que la respuesta en cortante sería esta descripción, mientras que la respuesta en flexión es esta. Si alguien necesita una definición, diría que la respuesta en cortante va reduciendo las distorsiones conforme se incrementa la altura. Vean esta distorsión que está acá, vean cómo se reduce hasta que prácticamente llegó a nada. Y en contraste, la respuesta que en flexión va incrementando la distorsión conforme se incrementa la altura. Aquí casi no hay, aquí va incrementándose hasta que ven que acá hay más flexión. Y la diferencia entre las dos es muy importante, porque vean que mientras que en este edificio hay una fuerza que quiere cizallar el sistema, en este edificio de acá lo que importa mucho es la carga axial sobre esta columna y esta columna de acá, de manera que se genera un brazo de palanca que define la respuesta del sistema. Y ojalá y estén conmigo, pues que hay edificios que tienen una respuesta dominada por efectos de cortante y edificios que tienen una respuesta dominada por efectos de flexión. Aquí está la respuesta por flexión y lo que decíamos acá de la definición, y la respuesta por cortante y lo que decíamos también de la definición. Y espero que estén conmigo, pues que hay escenarios en donde va a tener una respuesta combinada. Una parte está en flexión y una parte está en cortante. Los edificios chaparros y de baja altura tienen una respuesta dominada por efectos de corte, mientras que yo lo empiezo a hacer más alto, como lo que decíamos de la galleta, la respuesta queda dominada por efectos de flexión. Y la manera como se puede aproximar el periodo de Weber que decíamos hace rato es más o menos con estas ecuaciones. Cuando estoy hablando de modos superiores, del modo de respuesta no fundamental, sino del modo 2 y del modo 3. Entonces, si yo tengo una respuesta dominada por cortante, el modo 2 se puede obtener así en función del modo 1 con esta proporción. Entonces, si quiero obtener el modo 2, aquí le pondría T2 y sería el modo 1 dividido entre 2 por 2 menos 1, es decir, que es 2 por 2, 4, menos 1, 3, es decir, el modo 2 es como un tercio del modo 1. Y si la respuesta está dominada por efectos de flexión,
lo que ocurre es que hay una amplificación del modo 2. Vean que ahora si le pongo a esta ecuación de acá abajo 2, o de los modos, más bien, hay una amplificación de modos superiores, porque si ahora le pongo a este un 2 acá, el periodo 2 sería igual a 2 por 3, 6 menos 1, 5, es decir, un quinto, aunque lo único que está siendo diferente es la respuesta dominada por efectos de flexión o una respuesta dominada por efectos de cortante. De hecho, cuando yo leo la sección 6.2, cuando habla de estos análisis adicionales para edificios altos, que es esto que recorté acá, dice que se deben analizar para estas condiciones. Dice, se considerará que pues, esto es adecuado o el intervalo de estudio es adecuado en un rango de periodos comprendidos entre 0.1 y 1.5 veces el periodo del edificio. Este 0.1 está relacionado con intentar capturar el modo 3 de respuesta de los edificios ante modos superiores. Y para complementar esta discusión, miren, quiero mostrarles parte de una tesis que desarrolló alguno de mis estudiantes de maestría. Él hizo algunos edificios, aquí están desde 5 pisos hasta 50 pisos, y lo que buscó es privilegiar la respuesta del edificio ante efectos de flexión. No quiero distraerlos demasiado con la respuesta de lo que ocurrió ahí, pero fíjense que aquí lo que está aquí, lo que puso acá es el promedio de las relaciones que hay entre el periodo 2 y el periodo 1. Entonces, aquí en los resultados que él obtuvo dice que el periodo 2 es como más bien el periodo 2 es un quinto del periodo 1, o en otras palabras, que el periodo 1 es 5 veces más grande que el periodo 2, o sea, hay una relación de un quinto. Y si vemos la ecuación que les había propuesto acá, sería 2 por 3, 6, menos 1, 5, o sea, si es más o menos un quinto. Son edificios dominados por una respuesta en flexión. Hizo también unos modelos que tenían una respuesta dominada por efectos combinados, que ni es cortante, que ni es flexión, y observen cómo ahí la proporción que hubieron entre los edificios dejó de ser un quinto. Ahora anda como tendiendo a un tercio entre esa proporción. ¿Y por qué tiende a un tercio? Porque los efectos dejan de estar dominados por efecto de flexión, sino que están dominados por efecto de cortante, y ese efecto de cortante ya habíamos dicho que queda dominada por esta proporción, de manera que para modo 2 sería 2 por 2, 4, menos 1, pues sería un tercio. Ven cómo por eso este empieza a tender a un número 3. Y si veo los efectos de respuesta de un modo dominado por corte, otra vez vean que va a ser 2 por 2, 4, menos 1, 3. Observen cómo está muchísimo más apegado a un tercio, a un tercio de la proporción entre el periodo 1 y el periodo 3. Entonces, esta forma de respuesta es significativamente importante en la respuesta del edificio por sí mismo. Y el efecto se vuelve todavía más crítico si consideramos las condiciones del suelo. A ver, para explicar esto, aquí está un mapa del suelo de la Ciudad de México. Lo que está en color gris es la zona de terreno firme. En color naranja, o en este color que está acá, salmón, está en un suelo de transición, y en color blancuzco está el suelo del lago de Ciudad de México. Aquí están indicadas algunas estaciones en Ciudad de México, y lo que quisiera que hagamos es extraer una estación puesta en terreno blando y una estación extraída de terreno firme, y que veamos el espectro de respuesta del edificio, perdón, el espectro de respuesta de un sismo en particular, por ejemplo, del sismo del 19 de septiembre del 2017. Entonces, eso es esto. Aquí está, aquí y acá está el suelo de terreno firme, la respuesta del edificio, más bien la respuesta registrada en terreno firme de un cierto sismo. Y acá está la respuesta del edificio registrada en suelo de terreno blando, tanto aquí como acá. Y ahora, en estos dos, lo que puse son la manera de responder de un edificio de mediana altura, mientras que acá hay un edificio
de gran altura. El edificio de mediana altura tiene este periodo fundamental, tiene este periodo 2 y tiene este periodo 3. Entonces observen cómo para el edificio de baja altura, ubicado en terreno firme, el modo fundamental está relacionado con muy poquita aceleración, mientras que los modos superiores están relacionados con mayor aceleración, pero esta aceleración es un poco más pequeña que lo que ocurriría en una zona de terreno blando. Mientras que vean acá esta aceleración que llega a ser casi de una aceleración de la gravedad de un G, aquí queda el periodo fundamental y acá quedan los periodos superiores, los periodos de modo 2 y de modo 3. Ahora entenderán por qué en un edificio de baja altura o de mediana altura siempre estamos preocupados por el modo fundamental, porque esta es la mejor representación de la demanda máxima que va a tener el edificio. En contraste, si estoy en si lo que tengo es un edificio alto, observen cómo el edificio alto puede estar relacionado con el periodo fundamental, está relacionado con muy poquita aceleración, pero quiero que vean que los modos superiores pueden estar asociados con mayor aceleración de la que puede tener el edificio alto. Y lo mismo acá con una zona de terreno blando, en zona del lago, el periodo fundamental está relacionado con muy poquita aceleración, y mientras que los modos superiores pueden estar relacionadas con un escenario de aceleración significativamente más alto. Entonces, la respuesta no está dominada por el modo fundamental, sino puede llegar a estar dominada por los modos superiores, y esto pues cambia mucho el panorama de respuesta del edificio, porque no se puede obtener o no se puede estudiar simplemente con la respuesta del modo fundamental, sino hay que elaborar análisis más detallados conforme lo dice la normatividad vigente. Pues bueno, con este panorama, ¿cómo le habrá ido a los edificios altos en sismos recientes? En el sismo de 1985, algo que llamó la atención fue el buen comportamiento de la torre latinoamericana, que era el edificio, pues a un edificio alto, pues más popular, más importante, pues que existía en ese momento. La torre latinoamericana es un edificio construido en los 50s, en los 60s, cuyos pilotes son pilotes de control que están asentados hasta el estrato resistente. Es un edificio de 181 metros de altura si consideramos la antena, colocado íntegramente en la zona del lago. Si quieren más información, muchas veces aquí en estas diapositivas han salido artículos que les pueden servir de referencia. Y si volteamos a ver la estructuración es un edificio pues muy bien pensado. Me refiero a que observen cómo se ve el esqueleto, la rigidez que hay en un sentido, la rigidez y la resistencia que hay en un sentido es bastante aproximado a la rigidez y resistencia que hay en el otro sentido, y también en todos los entrepisos. No hay algún cambio de rigidez o resistencia que sea grave entre los entrepisos y tampoco en la altura. Entonces, yo diría que es un edificio que está bien estructurado para soportar las demandas sísmicas que se le puedan imponer. Y además de eso, aquí observen cómo están los efectos de modos superiores. Si este edificio tiene 44 pisos, habíamos dicho 44 por punto 1, ese significa que el periodo fundamental del edificio anda superior a los 4.4 segundos. Entonces vean aquí cómo está el espectro de respuesta en zona del lago, en la zona donde está la torre latinoamericana durante el sismo de México de 1985. Eso anda por acá, significa que el periodo fundamental está relacionado con muy poquita aceleración, y que los periodos de los modos superiores, de acuerdo a lo que vimos, si este edificio tiene una respuesta por flexión, el modo 2 tendría que andar como por un quinto del periodo 1, o sea que si el periodo es 4 entre 5, pues ojalá esté conmigo que da como 0.5, como 0.6, y vean que eso pues significa que el periodo 2, el periodo 3 y también el periodo 1 no están relacionados con la máxima aceleración, sino están relacionados siempre con aceleraciones muy pequeñas. Siempre se dice como que la torre americana es un edificio antisísmico, pero no existe eso, no existen los edificios que no sean susceptibles a los sismos, sino que más bien
se trata de un edificio que no, dadas sus propiedades dinámicas, no es suficientemente excitado ante la demanda sísmica. Y hoy en día, pues resulta que no es el único edificio alto. Hoy en día hay muchísimos más edificios altos en la zona del Distrito Financiero de la Ciudad de México, en el Paseo de la Reforma, y que fueron sometidos al sismo del 2017. Y no solo eso, sino que la respuesta o la forma del edificio no tiene las buenas características de regularidad de la torre latinoamericana, sino que hay situaciones donde la forma del edificio es ni siquiera cuadrada, sino que a veces es trapezoidal, o en una cara tiene un sistema estructural y en otras caras tiene un sistema estructural diferente, de manera que pues otra vez la respuesta del edificio es sometida al riesgo de la demanda sísmica. Y les quiero mostrar los aspectos de respuesta registrados en los sismos del 2017. Son 3 estaciones, las más cercanas ahí al Paseo de la Reforma, al Distrito Financiero en Ciudad de México, y están, para darles una referencia de su ubicación, están tomadas la ubicación en referencia a la posición de la Torre Mayor. Entonces, de Torre Mayor a cada una de estas estaciones están más o menos todas a 1,5 kilómetros. Quiere decir que alguno de estos edificios altos pues está más cerca de una estación, o tal vez otro edificio está más cerca de la otra estación. El punto está en que aquí están los 3 espectros de respuesta, y observen otra vez el mismo efecto, que el periodo fundamental está relacionado con muy poquita aceleración, y habría que verificar que los modos superiores estén relacionados también con una aceleración que esté suficientemente controlada. Pero vean que para la posición en donde están, aún el peor escenario está relacionado con muy poca aceleración, que bueno, quiere decir que si yo logro hacer un diseño incluyendo estos efectos de modos superiores, bueno, pues no tengo razón por la cual estar demasiado, bueno, más bien que lo tengo que realizar para asegurarme que la respuesta del edificio sea apropiada, no únicamente a partir del modo fundamental, sino de los modos superiores. A ver, entonces con este panorama hagamos algunas conclusiones. Yo diría que pues los reglamentos vigentes están dirigidos para estructuras de baja o de mediana altura. Son estructuras rígidas cuya respuesta global debe estar definida por efectos de corte, por una respuesta global importante. Es lo que hemos platicado a lo largo de esta plática, ¿no? Además, que en el diseño de edificios altos es necesario incluir aspectos que no son visibles para un análisis tradicional. Este análisis tradicional es un análisis modal espectral. En un análisis modal espectral tradicional no es posible identificar la posible reducción del espectro, estos efectos de modos superiores que estuvimos platicando acá, ni los efectos de la respuesta dinámica del viento, y que indiscutiblemente eso hay que incluirlo para asegurarnos que la respuesta del edificio sea apropiada. Además, un edificio alto, ya dijimos, explicamos que tiene una respuesta dominada por efectos de flexión, y el punto está en que la respuesta dinámica es muy diferente en términos del periodo, y también en términos de la contribución de la masa o de la respuesta que puede tener en modos superiores. Y finalmente, dependiendo de la respuesta del suelo, ese es un efecto adicional, los modos superiores podrían, esto es modo 2 y modo 3, podrían superar la demanda de aceleración que tiene el modo fundamental. Entonces, pues son aspectos que no se pueden dejar al lado en el diseño de edificios altos. Pues es más o menos lo que está incluido en esta presentación. Y por ofrecer otras referencias, miren, acá les quiero ofrecer por referencias con la respuesta de estructuras, de edificios altos. La primera de ellas está publicada en esta revista, Earthquake Spectra. Estoy seguro que si en un buscador le ponen Earthquake Spectra, le ponen mi nombre, Edgar T. Fernández, lo van a encontrar. Y en este artículo lo que se discute es la respuesta sísmica de edificios de acero
durante el sismo del 19 de septiembre del 2017. ¿Por qué lo traigo acá a la plática? Porque fíjense que pues varios de los edificios altos tienen como sistema estructural principal pues precisamente el acero, de manera que pues puede servir de complemento para esta discusión. Además, quiero ofrecerles este artículo de los efectos de modos superiores. Es una tesis que desarrolló para obtener su grado de maestría de alguno de mis estudiantes. Acá está. Y que discute justamente el efecto de modos superiores en edificios altos. Y el último es un artículo que habla también de edificios altos, pero con un sistema estructural que se llama Diagram. Entonces, este artículo de acá está publicado en esta revista Journal of Building Engineering. Entonces, otra vez seguro que si ponen mi nombre, Edgar Tapia Hernández, y ponen el nombre de la revista, pueden encontrar la referencia. Bueno, pues entonces con este panorama no me queda más que agradecer nuevamente a la Fundarc que me ha hecho el favor de invitarme a participar en este evento. Y extiendo también mi agradecimiento a la empresa Gerdau Corsa, que sirve como enlace para poder concretar este tipo de actividades. No sé cómo andamos en tiempo, pero si hubiera alguna pregunta, con gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Y bueno, pues que agradezco nuevamente su amable invitación.